Este problema trata sobre el cálculo de la caída de presión en una tubería, analizando qué pasaría con ese cambio de presión, si esta tubería está horizontal, si está inclinada hacia arriba o si está inclinada hacia abajo. Vamos a plantear el problema general. Esta tubería transporta petróleo a 20 grados centígrados. Existen tablas para determinar propiedades de estos fluidos. Para petróleo voy a tomar la temperatura a 20 grados centígrados. El problema me da su densidad. Estas propiedades como densidad y viscosidad son fuerte función de temperatura. Entonces, bueno, no se van a considerar constantes. A otra temperatura yo tendría que consultar una tabla para determinarlas. La densidad es 888 en unidades del sistema internacional. Y la viscosidad dinámica es de 0.8 kilogramos por metro segundo. Bueno, si este fluido dentro de una tubería se bombea, ¿sí?, fluye de manera estacionaria a través de una tubería, me dan el diámetro. El diámetro de esta tubería es de 5 centímetros. Y me dan la longitud. La longitud de esta tubería son 40 metros. La presión de entrada se mide con un manómetro usualmente. Le voy a llamar P1 a la presión de entrada, que son 745 kilopascales. Le voy a llamar P2 a la presión de salida de 97. Profe, la viscosidad no es... Ok. Si la viscosidad está en kilogramos. Serían unidades muy extrañas, ¿no? Kilómetros. Ok. Tengo estos datos. Con base a esto, hay que determinar la velocidad de flujo de petróleo a través de esta tubería. Se entiende que eso es flujo volumétrico, el caudal. Hay que determinar velocidad lineal. Hay que determinarlo en 3 casos. Si yo tengo tubería horizontal, inclinada, hacia arriba o hacia abajo, 15 grados como tal. Y bueno, hay que verificar que el flujo es laminar. Las ecuaciones que les coloqué aquí abajo me sirven para determinar respectivamente velocidad promedio y flujo volumétrico de este fluido a través de la tubería. Sin embargo, bueno, se hace la restricción de que estas ecuaciones son para estado estacionario y flujo laminar. Entonces me piden verificar si el flujo es laminar. Eso lo vamos a hacer con el número de Reynolds. La ecuación para volumen promedio, o velocidad promedio más bien, es el cambio de presión, la caída de presión, menos el producto de densidad, por aceleración de la gravedad, por longitud de la tubería, por el seno del ángulo, por el cuadrado del diámetro entre 32 veces viscosidad por longitud. Si esta de velocidad yo la multiplico por el área, obtengo flujo volumétrico. Ahorita vemos de dónde surge la siguiente. Habría que multiplicar esta por área, que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Por eso es que acá me queda diámetro cuarta, y 4 por 32 son 128. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde surgen? Esas ecuaciones surgen para flujo laminar, considerando este volumen de control. Se realiza el balance de cantidad de movimiento, considerando esfuerzos de tensión. En este caso, bueno, a la izquierda yo tengo una presión X. Si considero un esfuerzo cortante entre las láminas del fluido, ese esfuerzo cortante genera fricción, lo que hace que caiga la presión. Eso ocasiona la caída de presión. Entonces aquí se hace un sistema de fuerzas. El peso directamente de este fluido, equivalente a la masa por gravedad. Bueno, es una fuerza que va hacia abajo. Entonces, si yo inclino esto con un ángulo θ, bueno, yo estoy separando el peso en una componente hacia abajo, vertical hacia abajo. Esa es la que frena el fluido. Entonces,
Con este análisis ya tenemos delta P, que sería la presión 1 menos la presión 2, la caída de presión. Tengo densidad, conozco aceleración de la gravedad, realmente conozco todo, por lo que yo puedo aplicar esta ecuación. Ahora, comentamos de la ecuación de continuidad. Yo puedo sustituir velocidad para obtener flujo volumétrico. ¿Qué es la ecuación de continuidad? Es un balance de masa. Si yo tengo un balance de masa donde la masa de entrada es igual a la masa de salida, sabemos que el flujo másico es flujo volumétrico, le voy a llamar flujo volumétrico de entrada, por densidad de entrada, por área de entrada. No, si le pongo área, esto es velocidad. Recuerden que de densidad, flujo volumétrico por densidad es masa, el flujo másico. Flujo volumétrico 2 por densidad 2 es flujo másico a la salida. Flujo volumétrico es área por velocidad. Ahora sí. Entonces velocidad 2, densidad 2, área 2. Esa es la ecuación de continuidad como la hemos visto. Sin embargo, se puede simplificar para el caso de un líquido que se considera incompresible. Si yo tengo un líquido, su densidad no cambia. Entonces densidad 1 es igual a densidad 2. Yo la puedo eliminar de ahí. Y esto me queda, bueno, velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. El área es constante. Y flujo volumétrico constante. Yo esperaría que la velocidad sea constante también. Entonces, velocidad es constante. Y yo la puedo determinar con esta ecuación. Teniendo velocidad, si yo multiplico por área, puedo obtener la ecuación de flujo volumétrico. ¿Cuál es el área de esta sección transversal? Pi por radio al cuadrado. O bien pi por diámetro al cuadrado entre 4. Si yo multiplico esto por área, me queda pi por diámetro a la cuarta. Y 4 por 32 son 128. De ahí surge la ecuación de flujo volumétrico. Entonces vamos a comenzar a calcular el inciso A para el caso donde la tubería está horizontal. El problema del agua por entrada. El primer caso es una tubería horizontal, entonces noten que para una tubería horizontal el ángulo representa precisamente el grado de inclinación, ¿no? Si estuviera inclinada hacia arriba, eso vale 15 grados. Si estuviera inclinada hacia abajo, eso vale menos 15 grados. El seno de 0, si esto es horizontal, me da 0, entonces puedo eliminar todo esto. Hay dos casos. El seno de un valor positivo me da positivo. El seno de un valor negativo me da negativo. Por lo que ahorita lo vemos en la tubería inclinada hacia abajo, el propio peso del fluido que está disminuyendo o está descendiendo más bien, acelera el fluido. En cambio, si esto está inclinado hacia arriba, eso frena el fluido. Vamos a hacer el cálculo. En este caso, si es horizontal, bueno, el seno de 0 es 0. Teta vale 0, seno de 0 es 0. Hay que determinar la velocidad promedio. Si yo calculo la velocidad promedio, me quedaría un delta P. El delta P es la caída de presión de la entrada menos la salida. 745 menos 97. 745 menos 97, estos son kilopascales. Menos la densidad del petróleo, que es de 888 kilogramos por metro cúbico, por G por L por seno de teta, ¿no? Eso ya no lo voy a poner.
porque eso se eliminaría. Voy a borrar esto. Me quedaría solo delta P por D cuadrada entre 32 mu por L. Si yo multiplico término a término. Diámetro al cuadrado lo vamos a convertir a metros. El diámetro me dijeron que era de 5 centímetros, o sea, 0.05 metros. 0.05 metros lo voy a elevar al cuadrado. Y esto entre 32 por la viscosidad del petróleo, que es de 0.8 kilogramo por metro segundo, y esto multiplicado por la longitud, que eran 40 metros. Esto me da la velocidad promedio. Si quieren hacer el análisis dimensional, velocidad me quedaría en metros dividido por segundo. Entonces el análisis dimensional me queda kilopascales metro cuadrado entre kilogramo por metro segundo por metro. Este metro se va con metro. Kilopascal metro cuadrado deberían de ser kilonewton, ¿no? Ajá. Kilonewton metro cuadrado es kilopascal por metro cuadrado entre kilogramo dividido por segundo. Se me cancela metro cuadrado. ¿A cuánto equivale kilonewton? Kilo. Bueno, si yo desgloso kilonewton, me quedaría 1000 por kilogramo metro por segundo cuadrado. Eso entre kilogramo por segundo. Sí, me da aquí un factor. De hecho, estos kilopascales yo los requiero convertir a pascales para poder hacer este análisis dimensional. Yo aquí lo puse como kilonewton, por eso puse el factor 1000. Un kilonewton son 1000 newton. Entonces vamos a introducir aquí un factor, ¿no? Para cambiar pascal. El factor debería de ser 1000. Un kilopascal son 1000 pascales. Ahora sí. Esto para que me quede la velocidad en metro dividido por segundo. .648 por 0.05 al cuadrado. Uno parecido. Les da 1.6. 1.58. Ajá. Gracias. Okay. Bueno, si hacen esta operación, nos da 1.58 y eso sí serían metros divididos por segundo. Esa sería la velocidad promedio para el caso horizontal. Ya que tengo esa velocidad, entonces, bueno, yo podría sustituir ahora todo completamente en esta ecuación. Sin embargo, como ya calculé esta parte, es más fácil, como les comentaba, calcular el área directamente. Como esta surge del área por la velocidad promedio, y el área la vamos a estar usando en todos los cálculos, me conviene primero determinar el área, ¿no? El área transversal es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y esa cantidad va a ser constante. Lo único que estamos variando en cada caso es la inclinación de la tubería. Entonces, bueno, haciendo la operación, el área la vamos a registrar entonces como .002 o 2 por 10 a la menos 3 en unidades de metros cuadrados.
Para este caso, bueno, ya tengo la velocidad, nada más hay que calcular el flujo volumétrico. Noten que el flujo volumétrico sí se ve afectado por la inclinación y también la velocidad. 1.58 metros por segundo por 0.002 metros cuadrados. El resultado me queda en metros cúbicos por segundo. 0.00316 me da. Estos son metros cúbicos por segundo. Y ese es el flujo volumétrico. Ese sería el valor de referencia que vamos a comparar para el caso inclinado. Para la siguiente parte vamos a analizar el caso cuando la tubería se inclina en un ángulo de elevación de 15 grados positivo. El ángulo se mide siempre en estos 4 cuadrantes, 1, 2, 3, 4, en la geometría euclidiana. Y bueno, se mide hacia acá, ¿no? Entonces en el primer cuadrante se mide desde 0 hasta 90 grados. Yo estaría por aquí, en 15 grados. Entonces para esto, ¿qué sucede? Les comentaba, el seno de 15 grados es positivo. Entonces el término aquí se resta. Esto ocasiona una caída de presión mayor, porque al tener que vencer la gravedad, este fluido se frena. El caso opuesto, si yo tuviese el ángulo negativo, el fluido se acelera. Negativo por negativo me da positivo. Entonces, bueno, vamos a hacer la sustitución. Y yo tendría entonces velocidad promedio. Ya hicimos el análisis dimensional. En este caso, densidad gravedad por longitud debe tener unidades de presión. Esta resta tiene unidades de presión, que al multiplicar por diámetro al cuadrado entre viscosidad y longitud, me sigue dando unidades de velocidad. El delta P ya lo calculamos, es 648 en unidades de kilopascales, menos la densidad. Ahora sí voy a usar 888 kilogramo por metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, que me da 9.8 metros por segundo cuadrado, por la longitud de la tubería, que son 40 metros. Aquí voy a introducir el factor 1000, arriba, ¿no? 1000 pascales es 1 kilopascal. Esto por diámetro al cuadrado. El diámetro al cuadrado era 0.05 metros al cuadrado. Nada más. Y todo esto entre 32 por viscosidad, kilogramo por metro segundo, por longitud otra vez. ¿Y el seno de 15 no sé cuál es? Me faltó el seno de 15, ¿verdad? Sí. 40 por seno de 15. Aquí ya incluye el seno de 15 grados entonces. Esto me daría positivo. Además de que yo tengo que multiplicar también por el factor 1000 para convertir estos kilopascales a pascales. Entonces, bueno, ya hicimos el análisis dimensional. Esto me debe dar en metros dividido por segundo. Y va a ser la velocidad promedio. Debería de ser menor a la del caso horizontal porque se está frenando el fluido. Esto ocasiona una caída de presión. Bueno, ¿cuánto nos da la velocidad? Gracias. 1.36 metros por segundo. Sí, esto debe dar positivo. Sí tiene sentido, es ligeramente menor que la horizontal. Y el flujo volumétrico sería esa velocidad
por el área que ya calculé. Ya no es necesario sustituir en esta ecuación. Nada más puedo multiplicar por el área de 0.002 metros cuadrados. .00272. Esos serían metros cúbicos por segundo. Entonces, bueno, sí tiene sentido que la velocidad sea más pequeña, porque ese ángulo hace que una cantidad de peso del fluido retrase retrasa el fluido, entonces hay más fuerzas de fricción, entonces la velocidad es más pequeña. Es decir, el fluido va en contra de la aceleración de la gravedad. Ahora sí, el factor 1000 entonces, corrigiendo, debe de introducirse en kilopascales. Lo había puesto erróneamente acá afuera, pero esta resta me debe dar como tal pascal. Ahora sí. Bueno, ahora sí es congruente. 1.36 y 0.0027 metros cúbicos por segundo. De igual manera, comparando el flujo volumétrico con el caso anterior, el flujo volumétrico es más pequeño. Para el inciso C, ahora vamos a considerar que está inclinado hacia abajo. Aquí voy a aplicar una identidad. Ustedes también la pueden aplicar. Para el caso horizontal, más bien para el caso inclinado hacia abajo, yo tengo un ángulo de menos 15. Eso me genera que este término sea positivo. ¿Por qué? Hay una identidad trigonométrica, me dice que el seno de un ángulo es igual al valor negativo del seno del menos ángulo, ¿no? Es decir, el seno de 15 grados cambia solamente por el signo. Esto sería, bueno, menos el seno de menos 15 grados. Si ustedes hacen la operación en su calculadora, el seno de 15 grados les da 0.25. Me habían comentado. Y el seno de menos 15, ¿cuánto nos da? Debería ser el valor negativo. Y bueno, ese lo pueden comprobar en su calculadora, comentábamos. Lo puedo escribir, seno de 15 grados es positivo, 0.2588. Pero el seno de menos 15 grados es menos 0.2588. Es decir, lo que cambia con respecto al caso anterior es el signo. Aquí sería menos y menos seno de 15 grados. Menos por menos me da más. Yo lo puedo poner así. Sí, lo pueden dejar igual. Pueden tener aquí un valor negativo y aquí seno de menos 15. Nos va a dar el mismo valor. Y aquí nada más le puse el valor positivo. Esto se los digo porque en algunos casos yo tengo guardada esta operación en la calculadora. Entonces puedo ir a este signo y nada más cambiarlo por positivo y darle igual. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Ahora hay una aceleración del fluido. El fluido empuja hacia abajo con un peso W. Y bueno, el peso aporta a un aumento de presión. El aumento de presión está representado por la densidad, la gravedad y la longitud, por el seno del ángulo. Esta es la componente descendente del peso. Entonces, por lo tanto, el fluido se acelera y me debería de dar un valor de velocidad mayor. Aquí de nuevo, este 648 lo vamos a poner como 648.000 pascales para que esto sea homogéneamente correcto. Bueno, haciendo la operación ya tengo 648.000 pascales aquí, que sumado con esto también son pascales. Eso se multiplica por el cuadrado del diámetro entre 32 veces viscosidad por longitud.
Entonces, velocidad promedio les debe dar 1.801 metros por segundo. Y el flujo volumétrico 0.0036 metros cúbicos por segundo. Esto se calcula como esa velocidad por el área. Nuestra área era 0.002 metros cuadrados. Entonces, bueno, colocar la tubería inclinada hacia abajo contribuye a un aumento de presión. Como les comentaba, debido a que el peso empuja el fluido hacia adelante. Esta sería la respuesta para el inciso C. Para determinar si este flujo es laminar, como hemos comentado, se calcula como el diámetro de la tubería por la velocidad, por la densidad, entre la viscosidad del fluido. Ya conozco todos los parámetros. Y sí, como menciona su compañero Ricardo, efectivamente bastaría con comprobar el número de Reynolds del valor de velocidad más alto. Como el número de Reynolds es proporcional a la velocidad, el valor que tenga más velocidad me da mayor número de Reynolds. Y bueno, yo necesito comprobar que para este sistema el número de Reynolds es laminar, es decir, es menor a un valor de Reynolds crítico de 2300. Entonces, bueno, para el primer caso yo tengo una velocidad que nos dio 1.58. Las propiedades son constantes, es decir, la densidad del petróleo es 888 metros, al revés, kilogramos por metro cúbico. Y viscosidad nos da 0.8 kilogramo por metro segundo. Entonces, bueno, el valor de Reynolds lo voy a reportar en esta parte. Esto sería Reynolds y esto sería velocidad. Para el caso inclinado hacia arriba, la velocidad nos da 1.36 y 1.8. Ok. Entonces, bueno, para el caso inclinado hacia arriba es 1.36 metros por segundo y 1.8 metros por segundo. También es constante el diámetro. El diámetro es 0.05 metros. Si hacen los cálculos, el número de Reynolds en los tres casos me da respectivamente 87.8, 75.59 y exactamente 100. Vamos a llenar la tabla. Bueno, esto me da 100, 75.59 y 87.8. Bueno, noten que sí es proporcional, ¿no? Para la velocidad más pequeña, el número de Reynolds es más pequeño. Para la velocidad más grande, el número de Reynolds es más grande. Y bueno, esto es muy ideal, es muy laminar, porque está muy alejado de 2300. Eso sería el resultado del número de Reynolds. Los tres flujos son laminares. Si no conozco velocidad, entonces yo puedo sustituir esta ecuación en el número de Reynolds como diámetro por velocidad por densidad entre viscosidad. La ecuación de velocidad, les comento, ya tiene el cuadrado del diámetro, por eso tengo aquí un diámetro al cubo. Esta la pueden aplicar solamente cuando no conozcan la velocidad. Entonces, bueno, con esto quedaría resuelto el problema.